posteriores de tener relaciones sexuales sin protección, cuando la pareja femenina tiene más de 35 años. Bueno, según otras bibliografías, lo definen como la incapacidad de lograr la concepción después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección. Ahora, dentro de lo que es la infertilidad masculina, vamos a tener que va a estar influenciada por diferentes factores, tales como, por ejemplo, la edad de cada miembro de la pareja, exposición a toxinas ambientales, drogas, radiación, enfermedad sistémica grave o trastornos específicos que lo vamos a ver a continuación. Siguiente. Bueno, hablando un poco de epidemiología, según estudios informan que la prevalencia de infertilidad masculina es aproximadamente del 10 a 15%. Según una revisión sistemática de la OMS que se hizo en el 2017, concluyó que no era posible determinar estimaciones precisas debido a que había una muy baja calidad de evidencia, ¿no? Pero se vio que el envejecimiento podría afectar la prevalencia de la infertilidad masculina, ya que en hombres de 15 a 44 años en los Estados Unidos esta era de un 12%, mientras que otros estudios informaron que las tasas de fertilidad más bajas en hombres eran en hombres mayores de 40 años, ¿no? Por lo cual existe lo que es una superposición significativa entre la infertilidad masculina y la función espermatogénica medida por el análisis del líquido seminal. Así, más del 80% de los hombres infértiles tienen bajas concentraciones de espermatozoides que van a estar asociadas con una disminución en la motilidad de los espermatozoides, a lo que llamamos astenosospermia, y espermatozoides con morfología normal. Se dice que existe un pequeño porcentaje de hombres infértiles que tienen concentraciones de esperma normales, pero de mala calidad, con una disminución en la motilidad de estos y o la morfología normal de estos, ¿no? A lo que llamaríamos teratosospermia. Asimismo, también existe un pequeño porcentaje de hombres infértiles que van a presentar concentraciones normales de esperma, motilidad y morfología normal. Siguiente. Bueno, las vamos a clasificar en 4 grupos. El primer grupo viene a ser los trastornos endocrinos sistémicos, que son también los hipogonadismos hipogonadotrópicos, ¿no? Que se va a producir en el 5 al 10%. Dentro de estos vamos a encontrar los trastornos congénitos, los trastornos adquiridos y los trastornos sistémicos. Dentro de lo que son los, bueno, siguiente. Bueno, en aquí básicamente tenemos que saber que el hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático viene a ser una familia de trastornos genéticos asociados con defectos en la producción y o acción de la hormona liberadora de la gonadotropina. Este puede ocurrir con el olfato normal, el cual sería normosómico, pero cuando existe lo que es una alteración de este, ¿no? Se presenta con la anosmia llamado el síndrome de Calma. Ahora, lo que es dentro de esto, en esta clasificación tenemos que el hipotiroidismo o el hipertiroidismo también se van a asociar con una disminución de la fertilidad, ya que se ha visto que la infertilidad debida al hipertiroidismo puede presentarse con concentraciones séricas de testosterona total normales o altas debido a los niveles altos de la globulina transportadora de hormonas sexuales, de testosterona libre baja y concentraciones elevadas de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Las drogas también es muy importante mencionar, ya que como los opioides u otras drogas que activan el sistema nervioso central, incluidos los cannabinoides, y muchas drogas psicotrópicas pueden inhibir lo que es la secreción de esta hormona liberadora de la gonadotropina, y esto produciría lo que es un hipogonadismo secundario y consecuentemente lo que es la infertilidad masculina. La obesidad también está dentro de lo que son las enfermedades sistémicas, ya que se vio que en los hombres produce hipogonadismo hipogonadotrópico con testosterona total, testosterona libre y concentraciones de gonadotrópica bajas, ¿no? O que estas estarían inapropiadamente normales. Ahora, lo que es la disminución de las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales a nivel sérico también estaría asociado con la obesidad, y esto contribuiría a las bajas concentraciones séricas de testosterona total, ¿no? Siguiente. Bueno, el segundo grupo viene a ser los efectos testiculares primarios de la espermatogénesis, que como vemos son los más frecuentes, ¿no? Van a ser el del 70-80%. Dentro de estos vamos a encontrar 4 grupos: los trastornos congénitos, los trastornos adquiridos, las enfermedades sistemáticas y causas genéticas de la espermatogénesis. Bueno, vamos a tener que dentro de los trastornos congénitos, el síndrome de Klinefelter
y sus variantes, la criptorquidia, la distrofia miotónica, el síndrome de castración prepuberal funcional. Vamos a tener los síndromes de insensibilidad de los andrógenos, la deficiencia del alfa-5 reductasa, los trastornos del receptor o de la síntesis de estrógenos. Dentro de lo que son los trastornos adquiridos, vamos a tener el varicocele, infecciones tales como la orquitis viral, la orquitis granulomatosa, la orquiepidermitis, los fármacos, como los agentes alquilantes, el alcohol, la marihuana, antiandrógenos, el ketoconazol, espironolactona, antagonistas de los receptores de histamina 2, así como también la radiación ionizante. Exposición a toxinas ambientales, tales como lo que es el dipromocloropropano, el disulfuro de carbono, cadmio, plomo, mercurio, estrógenos ambientales y fitoestrógenos, ¿no? También lo que es la exposición al tabaco y la hipertermia. Dentro también de los trastornos adquiridos tenemos a los trastornos inmunológicos, incluyendo enfermedades autoinmunes poliglandular y anticuerpos antiespermatozoides, también por traumas y por torsión testicular. Y dentro de lo que es enfermedad sistémica tenemos a la dispermatogénesis idiopática, que viene a ser la causa más frecuente. Tenemos a la insuficiencia renal, cirrosis hepática, cáncer, enfermedad de células falciformes, amiloidosis, vasculitis, enfermedad celíaca. Y dentro de las causas genéticas de la dispermatogénesis tenemos a las microdelecciones del cromosoma y trastornos relacionados, así como también los defectos autosómicos y del cromosoma X. Siguiente. Bueno, como lo mencioné, la dispermatogénesis idiopática es el defecto testicular primario más frecuente. En la mayoría de los hombres infértiles que van a tener anomalías en el número, la morfología o la motilidad de los espermatozoides se va a dar, ¿no? Y en esta básicamente no existe lo que es una causa identificable. Dentro de lo que son las causas genéticas de la dispermatogénesis, varias técnicas han identificado varias causas genéticas, incluidos los estudios de asociación del genoma completo, GWAS, que este gen se ha identificado básicamente en aproximadamente el 5 a 10% de los hombres con infertilidad masculina, ¿no? Tenemos el síndrome de Klinefelter, el cual es una de las causas más comunes de hipogonadismo primario, con alteración de la espermatogénesis y deficiencia de testosterona. No vamos a tener que básicamente se va a caracterizar porque los pacientes van a presentar testículos muy pequeños y casi siempre van a tener azospermia. Tenemos la criptorquidia también dentro de los trastornos congénitos, en donde se vio que los hombres con antecedentes de testículos no ascendidos tenían recuentos de espermatozoides más bajos, además que estos espermatozoides eran de peor calidad y tenían tasas de fertilidad más bajas que los hombres con testículos normalmente descendidos, ¿no? La alteración de lo que es la espermatogénesis en los testículos no descendidos probablemente estaba relacionada con anomalías genéticas, hormonales y del desarrollo subyacente, algunas de las cuales se podían prevenir mediante lo que es una intervención quirúrgica temprana. También tenemos el uso de medicamentos. Dentro de estos, muchos medicamentos estaban asociados con lo que es la espermatogénesis alterada, ¿no? Y o disfunción de las células de Leydig. Entre ellos, los más importantes vienen a ser los fármacos alquilantes, tales como que es la ciclofosfamida y el clorambucilo. Los antiandrógenos como la flutamida, ciproterona, la bicalutamida y espirolactona. También se vio que el ketoconazol y la simetina pueden causar dispermatogénesis al inhibir la producción o acción de andrógenos testiculares. Y también se vio que la marihuana puede disminuir la fertilidad masculina al disminuir las concentraciones de esperma y la calidad del esperma, incluida lo que es la motilidad, pero según estudios hasta la fecha existe muy poca evidencia de esto, ¿no? Siguiente. Bueno, en el tercer grupo tenemos a los trastornos del transporte del esperma, que es en un pequeño porcentaje, que es del 2 al 5%, en donde vamos a encontrar la disfunción del epididimo, ya sea por fármacos o por alguna infección, anomalías en los conductos deferentes, ya sea por ausencia congénita, síndrome de Young, alguna infección o por la vasectomía, ¿no? También tenemos en estos las vesículas seminales y próstata, trastornos en los conductos eyaculadores y la disfunción sexual. Dentro de lo que son las anormalidades del epididimo, la ausencia, disfunción u obstrucción del epididimo conduce a la infertilidad a pesar de que la producción testicular de espermatozoides sea normal.
Dentro de lo que son las anomalías de los conductos deferentes, la infertilidad masculina puede resultar de anomalías adquiridas o congénitas de los conductos deferentes. Ahora, lo que es la obstrucción bilateral, la ligadura o el peristaltismo alterado de estos conductos provoca lo que es la infertilidad, ¿no? Asimismo, la obstrucción puede ser el resultado de una infección, ya sea por gonorrea, clamidia o tuberculosis, ¿no? Mientras que la ligadura de los conductos deferentes, lo que llamamos vasectomía, es una causa intencional de infertilidad inducida médicamente. Eh, Dentro de lo que es las vesículas seminales y próstata, no se sabe si lo que es la función normal de las vesículas seminales y la próstata contribuye a la infertilidad, pero la infección crónica de las glándulas accesorias sí podría contribuir a la infertilidad masculina. Y bueno, la disfunción sexual, que básicamente la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la falta de frecuencia de relaciones sexuales vaginales, menos de 2 veces por semana, también pueden ser factores que contribuyan a la infertilidad. Siguiente. Y como último grupo tenemos a la infertilidad masculina idiopática, que se va a dar en el 10 al 20%, en el cual se va a describir a un hombre infértil que básicamente es un hombre infértil que tiene un análisis de líquido seminal normal y sin causa aparente de infertilidad, ¿no? Esto básicamente se va a referir a hombres con análisis de semen repetidamente normales que no han podido lograr un embarazo con una pareja aparentemente normal, a pesar de haber tenido una evaluación cuidadosa de todos los posibles mecanismos causales. Siguiente. Ahora vamos a continuar con la evaluación del hombre infértil. Siguiente. Entonces, en la evaluación inicial del varón con infertilidad se centra en detectar las causas que pueden ser tratadas para restablecer la fertilidad normal. El resto de las evaluaciones se centran en aquellos que podrán beneficiarse de las tecnologías de reproducción asistida. Entonces, un paciente infértil, la evaluación básica incluye la anamnesis, una correcta historia, el examen físico y 2 análisis de semen. Posterior a esto, se pueden realizar estudios más avanzados, como son la aplicación de pruebas endocrinas, también imágenes de glándulas y conductos accesorios. En general se hace ecografía transrectal y escrotal y las pruebas genéticas. Siguiente. En la anamnesis se tiene que hacer una historia detallada que se centre en las posibles causas de la infertilidad. Se tiene que preguntar sobre antecedentes del desarrollo sexual, incluyendo descenso testicular, el desarrollo puberal, la pérdida de vello corporal. También si se presenta enfermedad sistémica grave crónica, algún tipo de antecedente de traumatismo craneoencefálico o pélvico importante. También si hay presencia, si ha habido algún tipo de infección, como son las paperas que nos pueden llevar a orquitis, los síntomas sinopulmonares, las infecciones de transmisión sexual, infecciones del tracto genitourinario, ¿no? Incluyendo la prostatitis. También procedimientos quirúrgicos, sobre todo haciendo mayor énfasis en aquellos que han sido en las áreas inguinales y escrotales, tales como quizás una vasectomía o una orquiectomía. También el uso de drogas y exposiciones ambientales, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, opioides, la radioterapia, esteroides anabólicos, corticosteroides, quimioterapia citotóxica, drogas que causan hiperprolactinemia y exposición a sustancias químicas tóxicas. También es importante los antecedentes sexuales, como es el líbido, la frecuencia de las relaciones sexuales y también las evaluaciones, si es que los pacientes han tenido algún tipo de evaluación previa de la fertilidad, ya sea del hombre y la pareja. También es importante tener un historial detallado de la pareja femenina, incluyendo el historial de fertilidad previa o quizás si es que ha tenido infertilidad y cualquier tipo de evaluación o tratamiento previo. Siguiente, por favor. En el examen físico vamos a hacer primero una inspección general para ver el estado general de salud del paciente. Se tiene que tener en cuenta que hay que tratar de observar alteraciones de los caracteres sexuales secundarios, como es el caso de una ginecomastia. También signos evidentes de endocrinopatías, como se dan en pacientes que tienen disfunción tiroidea o síndrome de Cushing. También hallazgos que sugieran una deficiencia de andrógenos. Esto se da en pacientes en hombres infértiles con efectos combinados en la producción de testosterona y esperma. La clínica de la deficiencia de andrógenos va a depender de la edad de inicio de esta deficiencia. Por ejemplo, en pacientes que tienen la deficiencia en la gestación temprana se presentan genitales atípicos. Al final de la gestación se presentan como micropene. En la niñez tienen un desarrollo puberal retrasado y si es en la edad adulta vamos a encontrar disminución de la función sexual, infertilidad y eventualmente pérdida de las características sexuales secundarias. Siguiente. Entonces, cuando hacemos una inspección general, algunos datos nos pueden dar mayor luz a qué patología nos está produciendo esta infertilidad. Por ejemplo, si tenemos una hiperpigmentación difusa y irregular, esto puede causar infertilidad por sobrecarga de hierro. La piel delgada, la equimosis, estrías púrpuras anchas, nos puede hacer pensar en un síndrome de Cushing. La pérdida del vello púbico axilar y facial y disminución de la velocidad de la piel de arrugas faciales finas,
nos puede hacer pensar en una deficiencia de testosterona prolongada. Al momento de examinar los genitales externos, se tiene que ser bastante minuciosos, tiene que examinar el pene y la posición del meato urinario y los estigmas y infecciones de transmisión sexual. También se tiene que hacer la palpación de los testículos, evaluando el tamaño y la consistencia, presencia de zonas induradas. Esta evaluación del tamaño también se puede hacer con la comparación con un orquidómetro, que más adelante les voy a hablar. También los epididimos deben ser identificados, evaluando la presentación de dilatación, induración o dolor a la palpación, y se tiene que hacer una identificación de ambos conductos deferentes. La ausencia de estos nos va a decir que hay una agenesia de estos, ¿no? Entonces, en el tamaño testicular se va a estimar por palpación y también se va a hacer la comparación con los modelos del orquidómetro, en este caso un orquidómetro de Prader. Los tamaños que hay son los tamaños prepuberales, que son de 1 a 3 milímetros, los tamaños puberales de 4 a 12 milímetros, los tamaños para adultos, que son de 12 a 25 milímetros. En general, cuando un hombre adulto tiene un volumen testicular menor a 15 o una longitud testicular medido en el eje más largo menor a 3,6 centímetros, se va a considerar pequeño. Entonces, después de haber realizado ese examen físico, si nosotros encontramos testículos pequeños y otros hallazgos de desarrollo puberal incompleto, podemos pensar en un desarrollo sexual incompleto. Si hay ausencia de conductos deferentes, engrosamiento del epididimo y varicoceles grandes, mediante el examen y se detecta mediante un examen escrotal, hay que pensar en enfermedades que afecten la maduración y el transporte de los espermatozoides. Siguiente. Después se va a hacer los análisis de semen, que va a ser la evaluación del laboratorio clave en el hombre infértil. Vamos a ver en este análisis se va a hacer el volumen y el pH del semen, también se va a hacer una microscopía para ver la concentración, conteo, motilidad y morfología de los espermatozoides, los escombros y la aglutinación, recuento de leucocitos y células eliminales inmaduras. La recolección de muestras se tiene que realizar de 2 a 7 días de abstinencia eyaculatoria y se tiene que recolectar la muestra de preferencia en el hospital mediante masturbación, pero si no es posible se puede realizar en casa y entregar al laboratorio dentro de la hora posterior a la recolección. Es importante que se tiene que tomar 2 muestras de semen, debido a que va a haber una variabilidad inherente de las concentraciones de esperma en las muestras de semen. Siguiente. Vamos a ver ahora los criterios de normalidad de los parámetros seminales en el percentil 5, que ha sido dictado por la OMS en el 2010. Dentro de esos parámetros tenemos que anormales son el volumen seminal, que esté en 1,5 milímetros, el número total de espermatozoides sean 39 millones por eyaculación, la concentración de espermatozoides de 15 millones por mililitro, una movilidad total que viene a ser la suma de la movilidad progresiva más la no progresiva en un 40%, la movilidad progresiva en un 32%, la vitalidad, que son los espermatozoides vivos, 58%, la morfología, formas anormales, un 4%, el pH mayor a 7.2 y los leucocitos menos de 1 millón por mililitro. Entonces, si un paciente no presenta esos criterios, decimos que tiene un análisis de semen normal. Entonces, podemos pensar en una infertilidad masculina idiopática. O también pensar en la infertilidad de la pareja femenina o un factor de infertilidad de la pareja, ¿no? Entonces, después de la evaluación completa de la pareja femenina y tratamiento de las causas reversibles de estas, se puede derivar a un especialista en tecnologías de reproducción asistida. Siguiente. Y en pacientes que tienen un análisis de semen anormal, generalmente esas anomalías están en las concentraciones, en la concentración, en la morfología y la motilidad de los espermatozoides. Cuando tenemos una concentración normal de espermatozoides, pero ya sea la morfología, la motilidad anormal, generalmente se deriva a un especialista en tecnología de reproducción asistida. Cuando hay una concentración de esperma menor a los 10 millones por mililitro, se tiene que sospechar de un síndrome de Klinefelter, que es una principal causa de hipogonadismo primario. Y en esos hombres se tiene que realizar una testosterona sérica total y obtenerse también FSH y LH. Oligospermia o azospermia grave, se tiene que someterse a pruebas endocrinas y también se requieren pruebas genéticas. También podemos encontrar la motilidad deficiente, que solamente si es en un porcentaje bastante alto de espermatozoides, también se tiene que derivar a técnicas de reproducción asistida. Ese siguiente. Cuando hay un volumen bajo, puede ser ya también por una concentración. Si hay un volumen bajo con una concentración normal de espermatozoides, podemos pensar en una recolección incompleta de la eyaculación o una eyaculación retrógrada parcial. Pero si tenemos un volumen bajo con baja concentración de espermatozoides, podemos sospechar de una deficiencia de testosterona. Y si tenemos volumen bajo con azospermia, nos puede sugerir una obstrucción del tracto genital.
En la morfología normal, este se va a basar en la longitud, el ancho, la proporción del ancho, el área ocupada por el acrosoma y los defectos del cuello y la cola del espermatozoide. Este es útil para detectar causas genéticas seleccionadas y muy raras de infertilidad masculina. También tenemos otras pruebas especializadas de esperma y semen que no se realizan de forma rutinaria y nos pueden ayudar en casos bastante específicos. Se puede realizar una presencia de aglutinación en el análisis de semen inicial, que nos van a mostrar anticuerpos contra los espermatozoides, que se presentan en algunos hombres infértiles, aproximadamente un 4-8%, pero estos anticuerpos no generan infertilidad. Entonces, bioquímica espermática se describe con frecuencia en los análisis de semen, pero no es muy útil en la práctica clínica, y también se puede realizar cultivo de semen, generalmente en pacientes que tienen células inflamatorias en las muestras de semen. Siguiente. De ahí también tenemos las pruebas endocrinas, que vamos a realizar la medición de la testosterona sérica total, que se va a obtener la muestra entre las 8 y 10 de la mañana, también la muestra del FSH y la LH. Estas pruebas endocrinas nos van a ayudar a hacer una adecuada evaluación endocrina y nos va a poder ayudar a diferenciar de las fallas testiculares primarias, que es un hipogonadismo hipergonadotrofo, o la falla hipofisiaria o hipotalámica, que es el hipogonadismo hipogonadótrofo. Se va a indicar en pacientes que tienen alteraciones en las muestras del esperma, alteración de la función sexual o que tengan hallazgos clínicos sugerentes de endocrinopatías. Por ejemplo, si tenemos un paciente con testosterona baja, FSH y LH altas, pensamos en un hipogonadismo primario. Esto va a afectar tanto la espermatogénesis como la función de las células de Leydig. Pero si tenemos un paciente con testosterona y LH normales y la FSH alta, pensamos en un hipogonadismo primario, pero este va a presentar un daño de los túbulos seminíferos sin disfunción de las células de Leydig. Cuando tenemos un paciente con testosterona baja, pero FSH y LH no elevadas, que estén normales o bajas, pensamos en un hipogonadismo secundario, o sea, un hipogonadismo hipogonadotrópico. En estos pacientes se debe realizar una medición de prolactina y en muchos otros casos también van a necesitar evaluación adicional para ver si hay una masa celular, e hipotiroidismo o si no un hipoadrenalismo secundario. Siguiente. Si tenemos un paciente con testosterona y LH altas, pero un FSH normal, tenemos que pensar en una resistencia parcial a los andrógenos. Y si tenemos pacientes con testosterona, LH y FSH normales, esos pacientes, y si presentan también azospermia asociado a esto, tienen que ser evaluados mediante una ecografía para evaluar si hay una obstrucción del conducto eyaculador. Cuando tenemos un paciente que tiene un recuento bajo de espermatozoides y LH muy bajo en un hombre que es muy musculoso, tenemos que sospechar del abuso de andrógenos. Siguiente. Ahora la ecografía escrotal y la transrectal. Por ejemplo, en los pacientes que tienen volúmenes testiculares normales, conductos deferentes palpables en el examen, testosterona sérica, FSH y LH normal y presentan azospermia, tenemos que sospechar de una azospermia obstructiva. Entonces se realiza una ecografía escrotal o transrectal y aquí vamos a ver la obstrucción del conducto eyaculador, va a mostrarnos vesículas seminales dilatadas, generalmente un diámetro anteroposterior mayor a 2 centímetros y los conductos eyaculadores dilatados. Se dice que se recomienda utilizar una ecografía escrotal en pacientes que tienen dificultad o imposibilidad de realizarse un adecuado examen escrotal, por ejemplo, en pacientes obesos que han tenido una cirugía escrotal previa o que presentan testículos altos. Y también mencionan que no es necesario realizar una ecografía escrotal o transrectal en pacientes que tienen varicoceles pequeños, ya que los varicoceles generalmente que generan infertilidad son los varicoceles grandes y estos son fácilmente encontrados en la palpación. Siguiente. De ahí tenemos las pruebas genéticas que se va a utilizar según la presentación clínica del paciente. Tenemos las anomalías cromosómicas que se utilizan generalmente en pacientes infértiles que tienen concentraciones séricas elevadas de FSH y LH y una concentración de espermatozoides mayor a 10 millones por mililitro, menor a 10 millones por mililitro. Es bastante común encontrar aquí el síndrome de Klinefelter, que es la anomalía cromosómica sexual más común, y también podemos encontrar translocaciones cromosómicas en un 15%. Otra prueba genética es las microdelecciones del cromosoma Y, defectos del cromosoma X y la epigenética. Esto en hombres infértiles que tienen concentraciones de esperma menor a 5 millones por mililitro, presentan microdelecciones del cromosoma Y en un 10 a 18%, y también se puede hacer el estudio del gen CFTR. Esta mutación del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis
quística se presenta con azoospermia obstructiva, que puede presentar síntomas o no de fibrosis quística, tienen un volumen testicular normal, tienen una ausencia del conducto deferente, la palpación de los genitales externos y concentraciones séricas normales de LH, FSH y testosterona. Siguiente. Bueno, entonces viendo el tratamiento, en este caso de las causas modificables, primero para el tratamiento tenemos que tener en cuenta que se ha evaluado ya tanto al paciente como a su pareja y que la pareja también, en caso tenga una alteración que influya en en la patología, se tenga que hacer también el tratamiento, ¿no? Paralelo al paciente. Y bueno, entonces vamos a ver primero el tratamiento del varicocele. Ya mi compañera ha explicado, ¿no? El varicocele es una dilatación excesiva del plexo venoso pampiniforme del cordón espermático. Entonces, generalmente esto va a aparecer en la pubertad precoz y la causa, esta patología, la varicocele, es la causa más frecuente de infertilidad masculina que va a ser corregida quirúrgicamente. Además que puede ser identificado clínicamente o a través de la visualización del reflujo venoso usando la ecografía Doppler, ¿no? Acerca de su etiología, bueno, lo que más se destaca es el aumento de la presión en la vena renal izquierda, ya sea causada por una anastomosis venosa o por una incompetencia valvular. Am, ¿Cuándo se va a recomendar tratar? Primero, cuando se ha objetivado una alteración progresiva en el desarrollo testicular ipsilateral. O también se debe considerar el tratamiento cuando la varicocele es clínico, ¿no? Ahí vemos su clasificación, el grado cero o el grado subclínico, donde no se puede observar ni palpar, solo se va a identificar usando una ecografía Doppler testicular. El grado uno, 2 y 3 son los grados clínicos, ¿no? Y estos son indicadores de un tratamiento. En el grado uno, cuando va a ser palpable solo con la maniobra de Valsalva. Un grado 2, cuando sí es palpable en reposo, no necesita de la maniobra, pero no es visible. Y el grado 3, cuando va a ser visible y palpable en reposo. Entonces, consideramos también el tratamiento cuando va a haber presencia de oligosospermia o una infertilidad no explicada por otra causa. Va a haber múltiples alternativas terapéuticas, ¿no? Primero la escleroterapia, una embolización, la varicocelectomía escrotal o inguinal y también ligaduras altas, subinguinales, la microquirúrgica, ya sea inguinal o subinguinal, y la laparoscopía. Se ha visto que la microquirúrgica, la microcirugía, tiene menores tasas de persistencia y recurrencia y también tiene mejores resultados en cuanto a los parámetros seminales, ¿no? Y se ha visto también mejores resultados en las tasas de embarazo post-cirugía. Aquí vemos algunos porcentajes de la cirugía retroperitoneal, por ejemplo, tiene 25% de recidivas y 10% de complicaciones. La cirugía inguinal, de 5 a 15% de recidivas y 10 a 20% de complicaciones. Una laparoscopía, 15% de recidivas y 10% de complicaciones, y además que requiere una anestesia general. Y la radiología, 25% de fallos. Aquí en el cuadro vemos una comparación de las técnicas, ¿no? Donde la microscópica va a resaltar porque tiene una preservación arterial. Vamos a ver que dentro de sus complicaciones postquirúrgicas, el hidrocele 1% y una recidiva de 1%, además de que no está asociado a una morbilidad potencial, ¿no? En comparación con la retroperitoneal, con la inguinal, la laparoscópica o la embolización, que sí tienen, por ejemplo, en recidivas, valores muy altos, ¿no? Entonces, acerca de esta varicocelectomía subinguinal microscópica, los puntos principales de la técnica van a ser que se debe efectuar la incisión de piel sobre el anillo superficial del cordón. Luego se debe liberar con maniobras romas el cordón para poder exteriorizarlo sin hacer tracción, ¿no? Ubicar el conducto deferente en el borde interno del cordón. Se abre la fascia cremasteriana y la hoja interna del cordón. Se identifica inicialmente la arteria. Esto lo podemos hacer eh, abriendo la hoja interna del cordón espermático y ahí vamos a poder visualizar el latido arterial, ¿no?
También se debe trabajar siempre en un mismo plano transversal al cordón y preservar por lo menos un conducto linfático. Lo vamos a diferenciar por su transparencia. Luego se revisa que no quede ninguna vena del paquete anterior sin ligar y se debe ligar además las venas extrafuniculares y las cremasterianas porque estas están asociadas con alta recidiva y respetar siempre la vaina, como vemos en la imagen, ¿no? El procedimiento. Una vez finalizada la ligadura venosa, se va a proceder al cierre del tejido celular y de la piel y el paciente puede ser dado de alta de 2 a 3 horas posterior a la cirugía. Por otro lado, el hipogonaísmo se va a tratar, primero el hipogonaísmo hipogonadotrofo va a ser típico cuando veamos testosterona disminuida que va a estar asociada a valores bajos de FSH y LH, ¿no? Puede ser congénito, como el síndrome de Kallmann, adquirido en tumores hipoficiarios. En este caso, por ejemplo, los adenomas hipoficiarios productores de prolactina es una causa frecuente, ¿no?, de esta condición y se van a tratar con agonistas dopaminérgicos como la carbegolina y también pueden tener una etiología idiopática. Eh, se debe establecer una espermatogénesis normal y para esto usamos la terapia de reemplazo de gonadotrofinas. En caso la acción de la FSH sobre las células de Sertoli esté alterada, sabemos que las células de Sertoli son células de apoyo para el desarrollo de las células germinales, ¿no?, en los testículos. Entonces, si hay una alteración de estas, se debe usar el reemplazo con una gonadotropina menopáusica humana o con un FSH recombinante. Y si está alterada la acción de la LH sobre las células de Leydig, que son las que producen testosterona para mantener la espermatogénesis, se sustituye con una gonadotropina coriónica humana. Ahora, cuando nosotros hablamos de falla testicular, cuando vamos a ver el patrón de una testosterona baja y las gonadotrofinas elevadas. Entonces, en este caso, no se debe implementar una terapia de reemplazo androgénico porque la testosterona exógena va a inhibir la espermatogénesis. En este caso, lo que se debe hacer es buscar la causa de la falla testicular primaria. Algunas causas van a tener tratamiento específico, otras causas van a permitir la recuperación espermática para una posterior reproducción asistida y van a haber causas que no van a permitir obtener gametos viables, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se le tiene que indicar al paciente que considere otras medidas como la adopción o la utilización de semen de un donante en caso quiera tener una familia, ¿no? Y además que dentro de este grupo de falla testicular va a haber un grupo específico que va a presentar niveles de estradiol elevados y para esto vamos a usar inhibidores de aromatasa. Los estudios han demostrado que esta terapia con los inhibidores de aromatasa han mejorado significativamente los parámetros seminales. Ahora, acerca de la zoospermia obstructiva, la zoospermia ya hemos mencionado que es la ausencia total de espermatozoides tras la eyaculación, ¿no? Y el 40% de las azospermias van a incluirse en este grupo de obstructivas. Ahora, esta obstrucción puede ser a nivel intratesticular, a nivel del epididimo o a nivel diferencial y también en los conductos eyaculadores. Entonces, se va a observar testículos de tamaño normal, los epididimos dilatados, bajo volumen seminal y una FSH normal. Para esta patología hay dos principales tratamientos, una corrección quirúrgica y la recuperación espermática, seguida de una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Entonces, esto, por ejemplo, se va a usar, perdón. Ya, entonces, para esta inyección citoplasmática de espermatozoides, se utilizan diferentes técnicas que van a depender del sitio de obstrucción y también mucho tiene que ver la experiencia del cirujano, ¿no? Por ejemplo, la aspiración espermática microquirúrgica desde el epidídimo o una aspiración espermática percutánea desde el epidídimo o se puede hacer también una extracción espermática desde el testículo. Ahora, en caso la obstrucción sea epididimaria o diferencial, el sitio preciso de obstrucción puede ser determinado a través de una vesículo deferentografía o una exploración quirúrgica. Y el procedimiento que se usa, la vasovasostomía o una epididimovasostomía. Y aquí están las tasas de presencia de espermatozoides
al momento de la eyaculación después del procedimiento, ¿no? En el caso de la vasovasostomía, del 80 al 90%, y en la epididimovasostomía, de 40 a 60%. Y si hay una obstrucción en los conductos eyaculadores, lo que se debe hacer es una cirugía de elección, que va a ser la resección transuretral. Ahora, cuando la zoospermia no es obstructiva, cuando es secretora, por ejemplo, esto va a reflejar un daño severo de la espermatogénesis. Y van a haber múltiples condiciones que nos van a llevar a esta falla testicular, ¿no? Se va a caracterizar clínicamente por los testículos pequeños y blandos que van a estar asociados a una FSH elevada. Entonces, aquí el tratamiento ha revolucionado desde que se ha descrito la extracción espermática desde el testículo, y esto se puede optimizar cuando se realiza una microdisección, ¿no? Entonces, esta es la técnica de elección. En esta técnica se pueden reconocer visualmente los túbulos seminíferos que más probablemente contienen espermatozoides, y entonces de estos túbulos se va a extraer los espermatozoides. Si bien hay esta técnica, también existe el tratamiento médico, ¿no? La mayoría de los hombres con azoospermia no obstructiva no son aptos para un tratamiento médico, pero algunos pueden recibir un tratamiento eficaz con la terapia hormonal antes de considerar una cirugía, porque en algunos casos esta terapia hormonal puede tratar por sí sola una azoospermia no obstructiva sin necesidad de cirugía, y en otros casos puede ayudar bastante, ¿no? La corrección de un posible desequilibrio hormonal mejora las posibilidades de una recuperación quirúrgica. Entonces, las tres etiologías que van a estar asociadas con un desequilibrio hormonal y que se pueden beneficiar de este tratamiento médico son el hipogonadismo hipogonadotrófico, el exceso de andrógenos o esteroides y el hipogonadismo hipergonadotrófico. Por otro lado, el tratamiento de las disfunciones sexuales y eyaculatorias, en este caso, si hay un trastorno del líbido, debe estar asociado, por ejemplo, a baja testosterona. Estos pueden ser tratados con moduladores del receptor de estrógenos, como el clomifeno o el tamoxifeno, o inhibidores de la aromatasa o la gonadotropina crónica humana. Si es que existe una disfunción eréctil, se usa los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o inyecciones intracavernosas, ¿no? Como las autoinyecciones, supositorios intraureterales, cremas tópicas o dispositivos de erección por vacío o implantes de pene. Y si los pacientes son aneyaculatorios, acá se debe se debe usar una estimulación peniana vibratoria, una electroeyaculación transrectal o la recuperación espermática quirúrgica, poseyaculación. Ahora, el tratamiento antioxidante, se ha visto que este tratamiento con antioxidantes orales se ha basado en múltiples estudios que demuestran una mayor concentración de los ROS, ¿no? Lo que son el estrés oxidativo y sus productos de degradación, tanto en el plasma seminal de los pacientes infértiles con alteración de diferentes parámetros seminales. Entonces, lo que se utiliza son, por ejemplo, con mayor evidencia, la L-carnitina, la vitamina C y la vitamina E. En el caso de la vitamina C, lo que va a hacer es proteger las estructuras espermáticas lipídicas. La vitamina E protege las lipídicas y la vitamina C las hidrofílicas frente al ataque del estrés oxidativo, ¿no? Y también es importante mencionar los cambios en el estilo de vida porque si bien hay poca evidencia de que estos cambios van a mejorar la fertilidad, hay una evidencia inferencial y está dentro de la etiología de que, por ejemplo, el tabaco, la marihuana, el consumo excesivo del alcohol y la obesidad alteran la fertilidad. Entonces se debe evitar, ¿no? Y esto sería útil para optimizar la espermatogénesis. Por otro lado, el aumento del calor escrotal, si bien puede afectar la espermatogénesis, no se recomienda, algunas bibliografías no recomiendan el uso, perdón, no recomiendan que sea necesario, por ejemplo, evitar la ropa interior ajustada o situaciones que te expongan al calor, ¿no? Como los saunas o los baños calientes. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema de infertilidad masculina?
Chicos, ¿alguna pregunta? Un favor, chicos, por el tema de tiempo, estamos quedando para la siguiente clase, que va a ser el tema de disfunción eréctil, y se va a exponer también el tema de infecciones bacterianas. Los dos grupos, por favor, para el siguiente, para el siguiente lunes. Miren, ahorita somos ya 14:51 y solamente han expuesto un tema. Traten de hacerlo lo más preciso posible las exposiciones, no se extiendan en demasía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, está bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema, muchachos? Creo que ninguna. En todo caso, el día lunes, por favor, preparamos ambos temas, disfunción eréctil e infecciones bacterianas. Y para la siguiente, que sería ya el 18,